Al filo de la intriga. La polémica leyenda de la ciudad del cobre. ¿Alguna vez has oído hablar de una ciudad oculta? ¿Un lugar que existe en el mismo suelo que tú, pero que por alguna razón no puedes verlo? Nuestra historia hoy trata de un sitio desconocido para muchos, en donde reinaba el cobre, tesoros de magia y genios, pero también el misterio y sobre todo la polémica. Muchos murieron dentro de sus paredes e incluso ocurrían actividades secretas que son imposibles de revelar. En su época, su posible existencia enloqueció a muchos poderosos y llegó a convertirse en una leyenda tan extraña como fantasiosa. Esta es la legendaria ciudad del cobre. En algún momento, el mundo se dividió entre aquellos que creían y aseguraban la existencia de la tal ciudad del cobre y aquellos que creían que era obra del imaginario colectivo. El misterio de su existencia o no es todo el secreto detrás de su fama, puesto que motivó que todos se apresuraran a descubrir la verdad. Y lo más importante, sus tesoros y riquezas. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. La mayoría de las ciudades antiguas esconden una gran riqueza monetaria o cultural, o, como se dice, hasta donde alcanza la vista. Conocemos algunos detalles, pero siempre hay algo que queda al margen del desconocimiento. Hoy hablaremos de una ciudad famosa, cuya historia detallada y existencia aún son vagos. Una ciudad legendaria de la cual el mundo se ocupó y fue la inspiración de muchas novelas. Esta ciudad del cobre fue descrita como una fantasía, por lo que los datos que se tienen sobre ella se remontan a simples novelas y libros que causaron gran polémica en su época. Por lo tanto, transferimos solo lo que está escrito en la historia, mientras tú eres completamente libre de elegir qué es verdad y qué es solo un mito. La historia de la ciudad encantada del cobre está llena de interesantes misterios que el ojo humano nunca podría ver. Según la leyenda, todo aquel que llegaba a la famosa ciudad y se atrevía a asomarse por sus paredes desaparecía sin ninguna explicación. Estos aventureros morían a causa de una extraña maldición o encuentran una vida de dichas dentro de la ciudad. Nadie lo sabe y de cualquier modo. ¿En dónde se encuentra la ciudad del cobre? El comienzo de la historia de la ciudad del cobre fue mencionado por algunos historiadores en el Libro de los Países, el cual arrojó luz sobre esta ciudad y la describió como una de las ciudades que muchos no habían visto ni oído. Lo curioso es que el nombre que se le adoptó a esta ciudad, dentro del texto, no fue precisamente el de la ciudad del cobre, sino la ciudad de Bat, que entre muchos significados puede referirse a la palabra desvanecerse o hasta a la palabra mentir. De cualquier manera, ambas traducciones parecen indicar que se trata de una ciudad imaginaria. Un lugar que no existe. La ciudad del cobre tiene otro nombre, que es la ciudad del cero, que significa bronce. Según los textos, el quinto rey Omeya recibió la noticia de la ciudad de cobre un día y sobre que contenía tesoros que ningún humano ha visto jamás. Así le escribió a un líder militar árabe de la dinastía Omeya, ordenándole que vaya a dicha ciudad y averigüe qué tan cierto es lo que se dice sobre ella. Ordenó al líder dirigirse a la ciudad de Kerguá, que se encuentra hoy en Túnez y se considera el primer país islámico construido en los países del Magreb. Preparó un ejército de 1000 caballeros, rápidamente se cargaron con agua y comida suficiente para 4 meses para tal travesía. En algunos escritos, se dice que el militar y sus hombres demoraron 43 días en su travesía, mientras que otros afirman que duraron 2 años en la búsqueda. Pero, a fin de cuentas, ¿el comandante realmente alcanzó la ciudad de cobre encantada? Se dice que sí, pero desafortunadamente no pudo ingresar a pesar de sus muchos intentos. Según el libro, pudieron ver el brillo de la ciudad,
varios días antes de llegar a sus murallas, por lo que estaban aterrorizados por su tamaño y esplendor. Describieron que aquella estructura no fue construida por manos humanas, sino por otras criaturas. E incluso, tras llegar a la ciudad, se dice que pasaron la noche más aterradora, algo que se describe en los libros, sin mucho detalle. Y cuando se volvieron a su hogar, el líder mandó un caballero para dar la vuelta a la muralla de la ciudad, quizás encontrando una puerta para que entraran por ella. Se cuenta que aquel caballero dio vueltas por días completos, afirmando que tardó 6 días en su tarea. Al séptimo día, volvió a su lugar de origen con resultados intrigantes. La ciudad no tenía puerta. La historia no terminó aquí. El comandante pidió recoger el equipaje a todos los caballeros y ponerlos uno encima del otro para que uno de ellos pudiera subirse sobre aquella gran torre. Pero el equipaje no era suficiente, por lo que hicieron varias escaleras. El voluntario vería lo que había detrás de la muralla. Aquí comenzó lo inesperado. El líder ofreció 10.000 monedas a quien se subiera sobre la gran torre. Un hombre se envalentó y subió las escaleras. Cuando llegó al borde de la cerca, el hombre se rió y luego bajó a la superficie. El comandante lo llamó para preguntar por lo que vio y por qué se reía. El hombre no le contestó. El comandante no se dio por vencido. Reunió a su ejército y les dijo que quien se volviera a la cima sería recompensado con un gran premio en efectivo. Otro hombre se propuso a las escaleras y su destino fue el mismo. Al ver lo que había detrás del muro, rió y bajó a la superficie, sin pronunciar una palabra sobre lo que vio. Y así el capitán lo intentó por tercera vez y el resultado fue el mismo. Después del tercer intento, los hombres se negaron a subir. El líder volvió a su hogar una vez más, sin tesoro ni respuestas. Todos estos hechos corresponden a la novela más antigua de la Ciudad del Cobre y deja a cualquiera más preguntas que respuestas. Pero otros relatos trataban sobre las leyendas y más detalles sobre el viaje de este líder militar. Uno de los historiadores mencionados, en su libro Tufat al-Al, señala que después de los intentos fallidos de irrumpir en la Ciudad de Cobre, el comandante trató de cavar debajo de su muro y siguió cavando hasta chocar con los cimientos de cobre y llegar al acuífero. Pero sus intentos de construir una trinchera debajo de la ciudad fracasaron. Asimismo, este historiador añade una nueva dimensión aterradora a la leyenda. Resulta que después de que uno de los voluntarios intentara ingresar a la ciudad, surge un gran ruido y gritos aterradores que duran 3 días y noches. Además, según esta narración, no solo subieron 3 hombres, sino que había un cuarto hombre, pero esta vez estaba atado con una cuerda para que no descendiera a la superficie. Su destino fue muy trágico, luego de que llegara al borde de la cerca y comenzara a aplaudir y a saltar hacia el otro lado cuando sus compañeros intentaron jalarlo. A causa del forcejeo, su cuerpo fue dividido en 2 partes. La parte inferior fue arrastrada por sus compañeros y el resto de su cuerpo cayó en la ciudad. Esto hizo que las voces y gritos se alzaran de nuevo. Después de tal atroz escenario, el líder no volvió a Kerguá. Más bien, fue a un lago cercano, después de haber oído que tenía enormes tesoros. En el lago, comenzó una nueva aventura. En el lago, se encontraron un hombre parado sobre el agua, y cuando le preguntaron sobre su identidad, decía que era un genio que fue encarcelado por el rey Salomón. Luego de terminar su discurso, el hombre pronto desapareció. Seguido de esta escena, los hombres del comandante se hundieron en el agua y encontraron piezas de cobre estampadas con plomo. Cuando abrieron una de ellas, un genio salió de ella en un caballo, con una lanza en sus manos y voló en el aire diciendo: «Oh, rey Salomón, no regresaré». Este asunto se repitió 3 veces.
El comandante decidió arrojar las piezas de cobre al lago porque no quería liberar a la gente de los genios que Salomón había aprisionado, según se menciona en la narración. Una historia alternativa indica que el comandante, antes de llegar al lago, se detuvo enfrente de un plato de cobre con una inscripción. En este estaba escrito: «Regresad y no entréis en esta tierra. Pereceréis». La tierra era muy hermosa, con muchos árboles y abundante agua. Entonces, ¿cómo es posible que el que entre en ella perezca? Con esa pregunta en mente, un grupo de soldados del comandante entró al suelo y no se esperaba lo que los atacó. La novela dice que enormes hormigas los atacaron como leones hambrientos. Los cortaron en pedazos y se dirigieron al resto de los soldados, que no entraron en la tierra, por lo que se detuvieron y no los atacaron. Historias como estas abundan sobre la llamada Ciudad del Cobre. Otra de las preguntas que se han hecho sobre la Ciudad del Cobre es que si se menciona en los libros, entonces alguien debe haberla visto. Y si es así, ¿por qué permanece desaparecida? La respuesta puede ser impactante según algunos autores. Ellos indican que la ciudad de cobre no desapareció y sigue presente en la superficie de la Tierra con una tecnología científica avanzada. Aquellos autores antiguos, en su gran imaginación, denominaron esta tecnología como una técnica de la capa de invisibilidad. Ahora bien, ¿para qué a los habitantes les interesaría ocultar su ciudad? Las leyendas atribuyen esto a que criaturas malignas, como el mismo Anticristo, fueron quienes decidieron mantener oculta esta ciudad para evitar que los forasteros se aprovecharan de sus riquezas. Entonces, según las historias, ¿dónde se encuentra la ciudad encantada del cobre? No sabemos su ubicación exacta. Se dice que puede estar en Marruecos, en algún lugar de África o tal vez incluso en Europa. Lo que hace imposible comprobar la validez de estos supuestos y que hasta el día de hoy no se ha encontrado ningún rastro verídico. Todo lo que sabemos al respecto es lo que está escrito en simples libros o ha sido pasado de persona a persona a través de las leyendas. Y todavía este no es el último misterio relacionado a esta intrigante ciudad. ¿Todavía queda saber quién construyó la ciudad de cobre? Hay dos narraciones relacionadas con este punto. La primera narración indica que un rey erigió una ciudadela en Andalucía, cerca del Océano Atlántico. Allí depositó sus tesoros y talismanes, además de elementos mágicos, según la leyenda. Se dice que el rey utilizó la magia para que nadie pudiese entrar en la estructura y robar sus tesoros. Pero también para que la ciudad atrajese a sus aliados y que éstos no pudiesen salir de allí. En pocas palabras, que permaneciesen junto a él hasta la muerte. En cuanto a la segunda narración, dice que los genios fueron quienes construyeron esta ciudad en base al deseo del rey Salomón. Pero, independientemente de dónde se encuentre esta ciudad y quién la construyó, la mayoría de las historias que circulan sobre la ciudad del cobre dicen que nadie logró entrar, pero esta segunda narración indica lo contrario. Se dice que el comandante realmente logró entrar en la ciudad y el resultado fue la muerte. Después de que llegó el líder y su ejército, encontraron 25 puertas, pero no pudieron abrir ninguna de ellas. Varios hombres intentaron escalar la cerca, cayendo desde la cima, pero no sin antes reírse de su cruel destino, segundos antes de impactar contra el suelo. Después de varios intentos, un hombre logró ascender hasta la ciudad. Se sentó en la valla durante aproximadamente 1 hora, hasta que recuperó la conciencia. Luego le habló a su comandante que intentaría abrir una puerta. Según esta historia, el voluntario encontró a 10 hermosas mujeres del otro lado, y cada una de ellas lo tentaron, pero se resistió. El hombre se acercó al borde de la valla, hasta llegar a una torre de vigilancia, y encontró una estatua de cobre de un caballero sobre su caballo. En él,
estaba escrito: si quieres abrir la puerta de la ciudad de cobre, debe frotarse las manos. Así lo hizo, y una de las puertas se abrió, permitiéndole el acceso al ejército. Una parte de los soldados quedó afuera de la muralla y otra ingresó. La primera sorpresa fue que encontraron muchos cadáveres en sus calles, pero en realidad parecía que los cuerpos estuviesen dormidos, no muertos. Dieron la vuelta a la ciudad hasta que encontraron un gran palacio. Al entrar, no podían creer lo que vieron. El palacio estaba lleno de joyas y tesoros. Así que deambularon y tomaron los tesoros que quisieron, hasta que llegaron a una gran sala, donde encontraron a una mujer que vestía ropas de seda, muy hermosas. La mujer estaba acostada en una cama dentro de la habitación, y junto a ella había dos estatuas que sostenían dos espadas de cobre. A primera vista, todos pensaron que la dama estaba viva, porque tenía los ojos abiertos. Pero la sorpresa fue que sus ojos habían sido incrustados en ella después de la muerte. Encima de la cama había una placa con un escrito que invitaba a los hombres a tomar las joyas que quisieran, menos las joyas que portaba la dama. La placa también reveló la identidad de la mujer. Ella era la reina de la ciudad, por lo que no había sorpresa de que en la cabeza de la dama estaba una de las coronas más hermosas que los hombres hubiesen visto. Así que un hombre trató de quitarle la corona y se llevó las otras joyas que llevaba puesta la señora, sin interesarle la advertencia mencionada en la placa. Luego, las dos estatuas a su lado se movieron y golpearon el cuello del hombre y luego regresaron a su posición fija. Luego de tal evento, el comandante y sus hombres salieron despavoridos de la ciudad y se dirigieron hacia una montaña alta cerca de ella. Después de llegar a la montaña, descubrieron que no estaban solos. Encontraron un grupo de personas de piel morena, específicamente los hijos de Jan bin Noa. En los detalles, el rey de estas personas bajó y habló con este comandante para preguntarle el motivo de su presencia. El comandante y los hombres hablaron, y según esto, así se dio inicio a la leyenda de la ciudad del cobre. Y aquí está el final de la historia, quedando preguntas sin resolver. ¿Entró el líder a la ciudad del cobre en realidad, o solo fue una fantasía descrita por los historiadores de la época? ¿Existe realmente esta ciudad en esta tierra y nadie ha sido capaz de verla? Aunque esta historia se menciona en los libros del periodo Omeya, parece ser una leyenda que está más cerca de la imaginación que de la realidad. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.